corporaciones o de lo que sea, aspectos de producción y todo, eso no fue inventado por Dios, eso fue inventado por Caín, que era un hijo del diablo. Y por eso es que nosotros no vamos a estar nunca contentos en ningún trabajo. El único trabajo donde nosotros podemos ser felices es sirviéndole a quién, a Dios. Ahora, claro, en medio de todas esas maldiciones que hay para el trabajo, que el trabajo es una maldición, para nosotros los cristianos es una bendición, pero para la mayoría, que son la mayoría de la gente, es maldición, pues es que la gente está siempre saludamos a la gente que nos sintoniza en Facebook y YouTube, y pues que siempre siguen comunicándose conmigo, gente ahí que está viendo los programas. A veces son programas que ya tenemos ahí desde hace rato, pero me dicen, vimos el programa, y amén, lo importante es que Dios use eso para su gloria. Así es que vamos a orar siempre como lo hacemos, y pues un saludo a todos allá en la lejanía, un abrazo también, y oremos. Señor bendito, te damos la honra, la gloria y la alabanza en esta oportunidad, Señor, que estamos aquí reunidos, un grupo de tus hijos, Señor, familia tuya, Señor, para adorarte y para poder tener comunión unos con otros, y que tu palabra nos dé la edificación, Señor, el soporte para poder enfrentar la vida diaria, ya que tu palabra misma dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos a que podamos hacer las cosas por amor a ti, por amor a las personas y por amor a nosotros mismos en la forma correcta que Dios nos ha puesto. Así es que, Padre bendito, te dedicamos este tiempo y este tema que estamos empezando en este 5 de septiembre del 2021 aquí en la iglesia, pero que se reproducirá. Bendícelo, que nos ilumine el Espíritu Santo para entenderlo y para practicarlo, embajadores de Cristo, representando al Dios del universo. 2 Corintios 5, 10 al 21. Bendice este pasaje para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Bueno, hermanos, ahora sí, en este pasaje la Biblia nos está enseñando que como representantes del Rey del Universo tenemos que tener al menos 3 factores que presenta ahí la Biblia. El primero es que lo tenemos que hacer con temor, o sea, un temor reverencial, o sea, un respeto a Dios. Y eso es basado también en que todos nosotros, los que somos verdaderos hijos de Dios, no estamos hablando de una organización, sino que de una persona que ya le abrió su corazón a Cristo, vamos a pasar por un juicio que se llama el tribunal de Cristo. No estamos hablando del juicio del gran trono blanco, porque ese es para incrédulos. El juicio final es para incrédulos, no para cristianos, según Dios. Otro día vamos a hablar de todos los juicios, porque 75 días antes de que Cristo venga a ponerse un nuevo tiempo de 1000 años, 75 días antes, Él va a estar aquí haciendo el juicio a las naciones y el juicio a Israel. O sea que hay varios juicios en la Biblia, pero el que está aquí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, es el tribunal de Cristo, es solo para cristianos. ¿En qué consiste ese? Consiste en que Dios a cada uno de nosotros los cristianos nos va a pedir cuentas. Nos va a decir, ¿qué hiciste? Por supuesto que Él sabe qué hicimos y qué no hicimos, cómo lo hicimos y para qué lo hicimos y por qué lo hicimos. Entonces Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, qué estamos haciendo para Dios. Y entonces por eso es importantísimo, hermanos, que entendamos que el servicio a Dios es lo más precioso que hay. Servir a Dios es como una oración que usted haga por una persona, ahí le está sirviendo a Dios. Y claro, uno no lo tiene que hacer para que Dios le vaya poniendo una palomita y que va diciendo qué bueno lo que está haciendo. Uno lo tiene que hacer por amor, por gratitud a Dios. Pero el mejor pagador es Dios. Él nos va a pagar aquí y allá en la eternidad lo que estamos haciendo. Ahora, las cosas que no estamos haciendo, o por negligencia, o por desánimo, o por lo que sea, cualquier situación que se enfrente en nuestra vida, ya sea excusa o no excusa, cosas que no hagamos para Dios, también Dios nos va a decir por qué no lo hiciste. Y por eso 1 Corintios 3:11 dice ahí cabalmente que Dios va a quemar las obras malas que hagamos.
Y entre las obras malas van a pasar muchas que son aparentes, que aparentan ser buenas, pero no son buenas. Porque no lo hacemos para quedar bien con Dios, sino para quedar bien con otras personas. Y entonces dice Dios que va a quemar las obras, pero no a nosotros. Sin embargo, dice que la persona se va a salvar, porque la salvación no es por obras. Ahora, aquí en el 5:10 dice la palabra de Dios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, el que yo les decía. Y dice todos nosotros, por eso Pablo se está refiriendo a los cristianos. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces está hablando de aquí. ¿Qué estamos haciendo por Dios? ¿Y cuál es la motivación? Porque después vamos a ver la motivación. Porque a veces uno hace las cosas solo para que los demás lo miren o que los demás lo aplaudan. ¿Será buena esa motivación? No. Los artistas hacen eso porque los artistas viven del aplauso, porque detrás del aplauso viene el dinero que les dan. Pero nosotros no tenemos que hacer las cosas por eso. Ni esperando que nos den un diploma y que digan qué buena gente eres o que te ganaste. Tenemos que hacerlo por gratitud a Dios. Ahora, dice que todos nosotros, sean cristianos nuevos, sean cristianos antiguos, sean cristianos que están sirviendo directamente en un ministerio, pueden ser pastores, evangelistas, misioneros, maestros de escuela dominical, sea cualquier cristiano, Dios le va a pedir cuentas. Y entonces dice aquí en el versículo 11 que lo tenemos que hacer en respeto. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces dice aquí que Dios mismo, usando el Espíritu Santo, a Pablo está diciendo que nos está convenciendo a que entremos a la mentalidad de que el tiempo se va rapidísimo y que tenemos que aprovechar hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Porque hay gente que dice, no, yo me voy a preparar primero y después, pero ese después nunca va a llegar. Porque ¿qué pasa si Dios se lo lleva antes? Entonces ese después nunca va a llegar. Y por eso la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy, nosotros tenemos que vivir el presente. Y por eso les digo, que servirle a Dios puede ser una oración por la iglesia donde vamos. Oración por la gente con la que contactamos, por nuestra familia. Aún el leer la Biblia, aún para beneficio propio de nosotros, es un buen trabajo para Dios. Por eso les decía que el trabajo para Dios es lo más satisfactorio que hay. No trae carga, no trae que pesar, no trae estrés. En cambio, el trabajo que hacemos aparte de nosotros, ese trabajo sí, aunque sea el trabajo más bonito. Yo he contactado gente que a veces están los mejores trabajos y me dicen, mi trabajo es lo más lindo que hay. Y al rato me está diciendo, me echaron del trabajo. Me echaron del trabajo y entonces empiezan a murmurar por lo que han hecho después de que han dicho que su trabajo es lo más lindo que hay. Y nosotros sabemos que los trabajos donde estamos son trabajos donde tenemos que responder también, porque el cristiano verdadero tiene que responder en cualquier lugar como que estuviera haciéndolo para Dios. Aunque el trabajo de aquí ya dijimos que es un trabajo que está bajo maldición de Dios, cualquiera sea el trabajo, pero ahí en medio de esa maldición Dios nos bendice a nosotros los cristianos. Para los que no son cristianos sigue siendo maldición, que es la gran mayoría. Entonces dice aquí, pero a Dios le es manifiesto. Y ustedes saben que lo que está diciendo ahí es que a Dios no se le escapa nada. Él se da cuenta qué estamos haciendo. Y entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque a veces en lugar de ayudar para las cosas de Dios, estamos más bien estorbando. Entonces Dios nos puede traer hasta juicios aún aquí mismo. Y aún siendo cristianos. O criticando. Podemos discernir, siempre hemos dicho que diferenciemos lo bueno de lo malo, porque Dios no quiere que a todos le digamos amén. Para eso se llama colar, ponerle un filtro a todo lo que pasa, porque no vamos a decir amén, amén, amén. No, hay que discernir, pero una cosa es discernir y otra cosa es estorbar o estar juzgando sin tener un criterio correcto.
Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el versículo que estamos viendo siempre en el 11, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Quiere decir que aún nuestra conciencia misma, o sea, nuestra conciencia es parte del espíritu de nosotros, que es donde nosotros decimos, yo creo que no estoy bien en lo que estoy haciendo, ¿va? O sea, las reflexiones, el monologar con uno mismo, decir, no estoy bien con lo que dije, no hice bien esto, ¿no? Cualquier situación donde estemos nosotros envueltos en la vida, nosotros, la conciencia nos dice eso estuvo bien o no estuvo bien. Y entonces la misma conciencia nos está dictaminando si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis lo que corresponde a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y eso es bien interesante lo que está diciendo Pablo, porque hay gente que solo quiere aparentar lo que no es. Y en el cristianismo pasa mucho. Hay gente que uno lo ve que hasta le pasa las manos así encima y todo, pero ahí andan haciendo y deshaciendo cuando salen de la iglesia. O sea, se ponen el traje de cristiano y después se lo dejan colgado y se ponen el de mundano. Dios no quiere que hagamos eso. Nosotros vamos a ser cristianos aquí, en cualquier lado donde estemos, amén. ¿Va? Claro que es lo más difícil que hay, pero por eso tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé el poder para salvar nuestra vida de las cosas malas, no de ir a la eternidad, porque eso ya Cristo pagó en la cruz, sino que salvarnos de las cosas que se nos presentan en el diario vivir. Y entonces el versículo dice que Pablo está hablando de gloriarse, o sea, de hablar bien de él mismo. Pero Pablo aquí está hablando bien de él mismo porque aquí había unos maestros falsos que estaban criticando a Pablo, porque siempre van a haber críticas. Y hay gente que lo que hace es que se desanima cuando hay críticas. Dice, es que mire hermano, yo ya no voy a ese grupo porque me empezaron a hablar mal de mí. Yo pensé que en una iglesia uno iba a recibir amor y a mí lo que hicieron ahí fue que me rechazaron y me saludan. Ahora, busque usted un pasaje donde diga que uno tiene que ir a la iglesia para recibir amor. No lo hay. La Biblia dice que uno va a la iglesia a dar amor. Porque Cristo dijo que es mejor dar que recibir. El Señor Jesús, ¿qué? El Señor Jesús dijeron que estaba hasta loco. Hablaron mal de él. Y él siguió, su misión la cumplió hasta el último momento y a perfección. Entonces él es nuestro máximo ejemplo. Nosotros tenemos que ir a la iglesia. Gracias a Dios que nosotros aquí tenemos un grupo bastante sano en ese sentido. Yo que ya llevo algún tiempecito con ustedes me doy cuenta de que aquí no hay conflictos como en otras iglesias donde hay divisiones, grandes iglesias se dividen, una se va por otro, se va por otro lado, porque empiezan las críticas, empiezan los problemas, las discusiones y hasta agresiones verbales y a veces hasta físicas. Aquí en Estados Unidos yo me he dado cuenta que, por ejemplo, aquí eso de los partidos políticos, va, que yo no estoy en contra ni de la política, ya les he dicho, ni de la psicología, pero cada cosa en su lugar, porque Cristo dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí en Estados Unidos yo he visto que la gente se deja de hablar solo porque unos son republicanos y otros son del otro partido, cristianos de la misma iglesia. Eso es ridículo, porque nuestro líder es Cristo. No importa quién quede de presidente, porque al fin y al cabo la Biblia dice que Él es el que quita y el que pone presidente. Tal vez quedó el que no nos gustaba, pero ese fue el que Dios puso. Y entonces tenemos que aceptar lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. ¿Va? Y con eso no estamos diciendo que usted no sea ciudadano y que no vote, no estamos hablando de eso. Otro día tal vez vamos a hablar de eso. ¿Va? Pero la palabra de Dios aquí dice, en el versículo siguiente, que es el 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Entonces aquí está Pablo hablando en una forma irónica. Hay gente que dice que estamos locos porque le servimos a Dios. Y los que ya llevamos un tiempo en el Evangelio, sabemos que hay gente que dice eso. Dios, están loquitos, ¿verdad? Solo iglesia, 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 iglesia.
y ahí pierden toda su vida y ahí están y no disfrutan de la vida. ¿No han oído ustedes algo así? Hay gente que sí dice que nos tratan como locos a nosotros, pero por eso dice Pablo, dice, si estamos locos para Dios. O sea, que nos traten como nos traten, pero lo importante es que estamos en sintonía con Dios, que Dios sí se satisface. A mí no me importa que la demás gente no le guste lo que yo diga o lo que hable. A mí lo que me interesa es lo que Dios quiere que yo haga. Porque al fin y al cabo nosotros al que tenemos que agradar es a quién. A Dios. El ser humano a veces sí, a veces no. Un día lo está felicitando y por el otro lado está hablando mal de usted. Entonces, el ser humano, y no es que no nos interese la opinión de la humanidad, nos interesa, pero no quiere decir que la vamos a aceptar. La mayoría de las opiniones del ser humano son erráticas, son erróneas. En cambio, la opinión de Dios sí es perfecta. Y dice la Biblia que la ley de Jehová convierte en el alma y hace sabio al sencillo. Que uno sea muy sencillo, Dios lo hace inteligente, lo hace un ser productivo realmente, que es lo que Dios quiere, seres productivos. Ahora el concepto aquí se va llegando al final del respeto y dice en el versículo 14 ya la motivación. ¿Cuál debe ser nuestra motivación para trabajar para Dios, para ser representantes de Dios? Dice el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y constriñe quiere decir que nos aprieta, eso quiere decir constriñe. O sea, a mí me aprieta el hecho de que Él dio su vida ¿por quién? Por mí, y no solo por mí, sino por ustedes y por toda la humanidad. Entonces eso es lo que me aprieta, eso es lo que me motiva. Ahora, piedras en el camino voy a encontrar, hasta rocas voy a encontrar, y algunas hasta ni las voy a encontrar, sino que me las van a tirar. Pero definitivamente nosotros tenemos que seguir adelante, porque Él nos va a sacar adelante, le guste a quien le guste, y cueste lo que cueste. Y eso ya nos da a entender de que tenemos que trabajar para Dios por amor a Dios. Y por eso es interesante. A mí me motiva mucho cuando vienen hermanos sin que yo les esté diciendo nada y me dicen, pastor, ¿quiere que yo haga algo? ¿Va? Y digo, wow, qué bendición que tenemos gente que... Y hay gente que también ni me dice nada, pero se pone a hacer algo para Dios. ¿Va? Y lo tenemos que hacer en equipo, lo tenemos que hacer en grupo, porque estamos trabajando para el mismo líder, para el mismo capitán, andamos en el mismo barco, en el barco de la fe y en el mar de la vida. Y el único que nos va a sacar adelante de los oleajes turbulentos, de la mar a la deriva, y aun cuando nos vayamos fuera de la brújula, sería ahora del GPS o del GPS, ¿ah? El único que nos va a ayudar, ¿quién es? Es el Señor, porque cuando andemos del otro lado, Él nos va a decir, por acá, ya no, por allá no. ¿Va? Cuando yo escucho el GPS, cuando yo me voy por otro lado, el GPS rápidamente me sale, ¡trin!, que estoy erróneo, ¿va? Y me dice, regresá ya a la vuelta. Pues Dios así es con nosotros. Nosotros andamos mal en nuestro GPS, pero el Señor es el que nos conduce. Y entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo, en el versículo 15, siguiendo por la motivación del amor de Dios, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y entonces aquí sí ya nos está entendiendo que el Señor murió aún por esa gente mala, aún por esa gente negativa. Él murió por toda la humanidad. Pero los que tenemos que vivir para Él no son ellos, porque a ellos ni les interesa a Dios. Los que tenemos que vivir para Él, ¿quiénes son? Nosotros, los que ya lo conocemos. Y ya les vuelvo a decir, y eso es importante subrayarlo, vivir para Él significa tenemos que orar todos los días. No importa si nuestras oraciones sean cortas o grandes, porque no estoy promoviendo que no se ore, pero las oraciones que Dios contesta a veces son de 3 palabras. Cuando Pedro se estaba hundiendo, dijo, Señor, sálvame. ¿Cuántas palabras hay ahí? 2 palabras. ¿Y qué hizo el Señor? Lo salvó. Abraham dijo, en cuanto a Ismael,
que ande bien delante de ti. Una oración cortita de 3 palabras. Y Dios bendijo a Ismael, aunque Ismael, sabemos que de ahí salieron 12 príncipes, que son las 12 tribus arábicas. El pueblo árabe viene de Ismael, los musulmanes. Ellos, claro, no, la mayoría no van a la eternidad, aunque yo he oído de gente que ha estado bien metida ahí, que son hasta pastores y se convierten a Cristo, porque para Dios no hay nada imposible, pero Dios los ha bendecido económicamente. Los países árabes son los más ricos del mundo, ¿va? Y los ha bendecido en otras cosas. El Señor inmediatamente le dijo: te he escuchado acerca de Ismael. Y entonces la palabra de Dios aquí, en el versículo 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, que aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aquí nos cae bien a nosotros que venimos de una herencia religiosa. La mayoría de latinos nos heredaron la religión. Y aunque uno tal vez, hay algunos de nuestros hijos que han nacido en un hogar cristiano, pero al fin y al cabo el abuelo o la tatarabuela o algo siempre tuvo que ver con una religión que fue impuesta aquí en el continente americano. En Iberoamérica, o sea, la península ibérica, donde está España, toda norte, centro, Suramérica y el Caribe, se les impuso una religión. Y nosotros ahí oíamos de Cristo. Y hasta mirábamos figuras que nos decían: ahí está Él. O entrábamos a una iglesia y decían: miren qué lindo. Pero nosotros eso no lo palpábamos como ahora. Ahora nosotros sí tuvimos un verdadero con el Cristo vivo que está en la Biblia. Y entonces, por eso es que nosotros ahora ya no estamos trabajando como hizo Pablo. Pablo, él oía de Cristo, pero más bien se volvió enemigo de él. Acuérdense que Pablo del pelo sacaba a los cristianos para que los mataran, porque seguían a Cristo. Pero cuando el Señor Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Ya Cristo había muerto y resucitado. ¿Quién eres tú, Señor?, le dijo. Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, te estás sangrando tú mismo. Y dice que quedó ciego y la boca le quedó en la tierra completamente, porque todo su orgullo religioso se le vino por los suelos. Y entonces él se convirtió y fue uno de los grandes misioneros de la época del Nuevo Testamento, y que lo sigue siendo. Porque aunque Pablo ya no esté con nosotros, aquí él fue el que escribió más libros de la Biblia, aún este que estamos leyendo, porque Dios lo cambió, lo convirtió. O sea, se regresó de la ruta equivocada donde andaba. Y entonces la palabra de Dios aquí nos dice en el versículo 17 ya otra cosa que es importante en cuanto al servirle a Dios, que nosotros ya somos nuevas criaturas. O sea, en otras palabras, cuando uno acepta a Cristo en su corazón de verdad, no una religión, no una organización, sino si uno tiene encuentro personal con Cristo. Encuentro personal con Cristo quiere decir: Señor, yo te acepto en mi corazón como mi Salvador personal, perdona todos mis pecados, basado en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y aceptándolo a Él personalmente. Por eso la relación con Dios es personal. Él entra y jamás vuelve a salir, y entonces dice que uno nace de nuevo. Pero no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Dios pone la semilla de Cristo en nosotros, y eso va creciendo conforme nosotros nos entreguemos a Dios. Y entonces dice aquí en el 17, famosísimo este versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es interesante, hermanos, que usemos las herramientas que Dios nos da: observación, interpretación, aplicación. Porque dice que si alguno está en
Cristo. O sea, si uno ya se volvió cristiano de verdad, dice que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. O sea, ya Dios perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente dice, el cristiano ya no tiene que pecar. Están equivocados. Porque no dice buenas, dice nuevas. Entre las cosas nuevas vienen cosas buenas y malas. Pero ya estamos en Cristo. Entonces nuestra visión es diferente. Aún en las malas y en las buenas vamos a recurrir a Él. Aun cuando nosotros seamos incapaces de hacer las cosas o nosotros hemos provocado problemas en contra de Dios y en contra de nuestros hermanos, porque a veces eso pasa, que nosotros mismos a veces, el diablo es astuto, nos puede poner divisiones. Y tal vez los hermanos se han llevado bien y de repente empiezan a pelear, pero el diablo es lo que quiere. El diablo dice, divide y vencerás. Y entonces nosotros tenemos que perdonar al hermano. Pero hacemos cosas buenas y malas, no somos perfectos, seguimos fallando. Ahora, claro, tenemos que ir progresivamente, creciendo, como dice la Biblia, de gloria en gloria. Eso quiere decir poco a poco, no es de la noche a la mañana. Y entonces la palabra de Dios dice aquí el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esa es otra palabra que a veces en la terminología evangélica está equivocada, porque cuando uno no anda en las cosas de Dios y sí ha conocido de Cristo y vuelve, dice, esa persona se reconcilió. ¿Han oído ustedes eso? Y aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de que nosotros antes éramos enemigos de Dios y ahora ya somos sus amigos. Porque una reconciliación es cuando uno es enemigo. Entonces aquí quiere decir que ya nosotros ya le pertenecemos a Él y ya somos propiedad privada de Él y Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Y Él es el que nos dice qué hacer y qué no hacer. No nos obliga, pero si no le hacemos caso a Dios vamos a fracasar. Y si le hacemos caso no quiere decir que no van a haber problemas, van a haber problemas. Pero esos problemas van a ser enfrentados con el poder de Dios. Y va a ser muy diferente. Ya no vamos a estar solos ni desamparados. Finalmente, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está. Está diciendo, el perdón es universal, es para todos, pero solo se aplica al que recibe a Cristo. Y nosotros dice que tenemos que hablar de eso. Ese es el trabajo de nosotros. Ese es el día del trabajo de nosotros. Ese es el año del trabajo de nosotros. Esa es la vida de nosotros. La vida de nosotros debe de ser orar por los demás, servirle a los demás. Obviamente eso no quiere decir que nos vamos a poner a expensas de los demás para que nos hagan y deshagan. Tenemos que vivir una vida inteligente, porque Dios dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y mansos como. O sea, tenemos que tener cuidado, porque el diablo no nos quiere dar una mordida, nos quiere despedazar a nosotros y a los nuestros. Pero si estamos en las manos de Dios, nuestra es la victoria, amén. Y con Cristo somos más que vencedores, más que vencedores. Y si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Romanos, precioso pasaje. Bueno, al concluir este pasaje precioso de cómo ser representantes de Dios, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, somos representantes de Cristo aquí. Ahora, ¿cómo se tiene que comportar un embajador? Tiene que ser muy atento, llevarse bien en el lugar donde está, porque un embajador no está en su país, está en un país extranjero. Nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos, y tenemos que portarnos bien, hablar bien también. Es lo más difícil, pero no es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y nosotros no lo podemos hacer en nuestras fuerzas,
Porque no es como dicen en la escuela, contás a 3 y se te pasa el enojo. No, eso es con el poder de Dios, y por eso tenemos que buscar del Señor. Así que somos embajadores, 20, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, tenemos que pedirle a la gente que busque de Dios. Y no estar perdiendo tiempo. El que no quiera, pues, que pase de largo. Que puede ser que nos lo ponga el Señor 20 veces más, y puede ser que también va a pasar de largo. O puede ser que al final sí va a escuchar, o puede ser que nunca escuche. Pero a veces uno está encima y encima solo de una persona, y esa persona nunca va a querer, y Dios le está diciendo, ya no, ahí ya no, tienes que ir a otro lado. Tenemos que estar donde Dios nos mande, cuando Dios nos mande, como Dios nos mande, y con quien Dios nos mande. Y entonces la palabra de Dios dice, al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. Acuérdense que Cristo cargó los pecados de toda la humanidad. Y él mismo fue hecho pecado, porque él nunca pecó. Porque acuérdense que cuando él estaba en la cruz, el mismo Padre no quiso verlo, porque él estaba cargado de todos los pecados de toda la humanidad. Y por eso él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él vivió el mismo infierno 3 horas. De las 12 a las 3 de la tarde él vivió el infierno, y por eso se oscureció todo. Por 3 horas él estuvo como lo que van a sufrir los que están en el infierno. Ahorita la gente que está sufriendo con este virus, pasan unas cosas tormentosas. A veces se quedan sin respirar completamente, les arde la garganta, se quedan en las últimas, aún con todas las ayudas que le puede dar la tecnología o los médicos y todo, se mueren en extremo dolor, pero ese dolor no es tan fuerte como el dolor del infierno, porque el dolor del infierno es para siempre. Y dice que ahí van a estar ardiendo sin quemarse completamente, sino que se van a estar consumiendo constantemente por toda la eternidad, y ahí ya no hay salida. Hoy es el día de salvación. Hoy tenemos que entregar nuestra vida a Cristo y ponernos en las manos de Él. Y si Dios nos ha puesto en un lugar, ahí tenemos que servirle a Dios. Puede ser que el servicio suyo sea decir, bueno, yo voy a ayudar con la limpieza de la iglesia, que es para Dios. Dios va a bendecir ese trabajo. Yo voy a ayudar con los niños, por ejemplo, ahorita ya nos estamos reintegrando nuevamente, queremos ya formar un grupo ya para que enseñe a los jovencitos, otro grupo para que enseñe a los niños, porque tenemos que tener, es importante lo que estamos haciendo ahorita, porque es bueno reunirnos así en un servicio, pero podemos tener un tiempo poco breve y sustancioso para también educar a nuestros hijos, porque ellos prácticamente son parte de la labor que quiere que hagamos, porque Dios lo que quiere es que empecemos primero con nuestra propia familia. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Estamos empezando el mes de septiembre y ya prácticamente estamos entrando al final del año, ¿va? Porque estos meses, aunque tienen el mismo tiempo, los mismos segundos, los mismos minutos, horas y semanas y meses, siente uno que se va más rápido. Quizás para nosotros los latinos, porque estamos con la ansiedad y la nostalgia de nuestra raza, de nuestra gente, de nuestro lugar donde dejamos el ombligo, como dicen, pero estamos ahí nosotros pensando siempre en los nuestros y en lo nuestro, ¿va? Aunque estemos aquí. Y por eso el mundo para nosotros no tiene algo completo, porque no estamos donde nacimos, pero por alguna razón venimos aquí, y si venimos aquí, esto es parte de la vida, es parte del destino que nosotros tenemos, pero lo más importante es que siempre estemos en las manos del único que nos puede dar la libertad para vivir en paz con Él, en paz con nosotros y en paz con los demás. Oremos. Que Dios les bendiga y les bendiga, no solo hoy, sino que siempre. Señor bendito, gracias porque nos ayudas, porque nos bendices y porque nos das la luz para poder estar siempre en sintonía contigo, Señor, y haciendo lo que tú quieres, pero también para vivir en este camino lleno de tinieblas. Ayúdanos y apóyanos en todo, y sobre todo,
Motívanos a vivir con frescura, con solvencia, sin quejarnos, sin pesadumbre, sin estar en una actitud donde podamos estar amargados. Danos dulzura en nuestra vida para experimentar estos días que nos das en paz contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos ayudes en este mes de septiembre y el resto del año. Y cualquier necesidad que tengamos que no la expusimos, te la ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo.